Esta es la Glacier Hat, un producto que ha llegado al mercado gracias a la unión de dos empresas, Ultra Cool Tech como creador de toda la tecnología de enfriamiento que tiene la gorra y Purpose, que es la marca que podemos ver aquí, un fabricante de ropa técnica centrado principalmente en el mundo del triatlón. El objetivo con esta gorra es ayudarnos a mantener la temperatura controlada en entrenamientos exigentes y, por supuesto, en competiciones. Si quieres saber cómo funciona, si de verdad enfría esto que tú es. ¿Y cómo se compara? Pues, por ejemplo, con Momius, que quizás es la alternativa más conocida. Quédate aquí que te lo cuento todo. Glacier Hat es el último producto que usa la tecnología de Ultracool, que como se dice en inglés, pues este no es su primer rodeo. Tienen otras soluciones de refrigeración, quizás la más común o la más vista sea la toalla de enfriamiento, que la hemos podido ver en el Tour de Francia, en otras carreras World Tour, o el chaleco que también se ha visto en los calentamientos y enfriamientos de los corredores ahí cuando terminan la carrera o cuando van a empezar, por ejemplo, una contrarreloj. Y hay otras cositas como cinta de manillar, etc. Pero esto es la gorra, el nuevo producto, y se presentó durante el Challenge Road del pasado mes de julio. Estuvieron presentes allí con un stand en la feria donde, pues la verdad que parece ser que causaron bastante furor porque liquidaron todo el stock que tenían allí que se habían llevado para allá. Y además no se ha podido ver solo en Road, también lo hemos visto en la cabeza de varios pros en muchas carreras desde entonces. Sin ir más lejos, pues por ejemplo Matthew Marquardt ganó Ironman Lake Placid con esta gorra a la cabeza. Y oye, hay algo que me ha sorprendido. Comenté de forma breve en el podcast de Penalty Box que había empezado a probarla, que había empezado a sacarla a la calle a ver qué tal sensaciones tenía, y me sorprendió que para ser un producto totalmente nuevo en el mercado, que no se había hablado demasiado y muy de nicho, porque es una gorra muy de nicho, varios me escribisteis preguntando opinión por privado sobre qué tal sensaciones, porque ya la habíais visto, la habíais escuchado hablar de ella y queríais saber más acerca de ella. Pero bueno, que antes de contarte todo acerca de esta gorra, del recordatorio que te hago siempre, esta gorra me la ha facilitado Ultracool para hacer este análisis, pero no hay ningún tipo de contraprestación o exigencia por su parte, tampoco van a poder tener acceso al contenido de este vídeo antes que vosotros, y todo lo que te voy a contar es de la forma más honesta. Y ya lo sabes, que si este análisis te ayuda de alguna manera, pues ya lo sabes. Lo que puedes hacer es, primero, quedarte hasta el final para no perderte nada, y luego, lo típico, darle al me gusta, suscribirte, nada que no sepas ya. Pero venga, antes de empezarte a hablar de la gorra, yo creo que vamos a empezar a resolver la principal duda que a lo mejor puedes tener. ¿Por qué es importante enfriar la cabeza? Verás, en el deporte, especialmente el deporte de resistencia, que es lo que nosotros hacemos, mantener una temperatura corporal segura pues es clave para, primero, rendir bien, segundo, evitar problemas como un golpe de calor. Y el objetivo principal es regular la temperatura central, evidentemente, la temperatura central de todo el cuerpo, pero hay zonas concretas del cuerpo que, si las mantenemos a buena temperatura, van a ayudar a disipar el calor. Las manos, la cara, las axilas y, por supuesto, la cabeza. A ver, la prueba de todo esto es lo típico. Cuando tienes calor en algún sitio, lo primero que haces es, por ejemplo, coger un papel, abanicarte, darte esa sensación de calor aquí en la cabeza, en la cara, y automáticamente ese sencillo uso, por ejemplo, de un abanico va a hacer que te baje la temperatura o la sensación de temperatura corporal. Y en definitiva, la cabeza es una de las zonas más importantes a mantener fresca durante el deporte porque está directamente relacionada con la regulación térmica y el rendimiento, digamos, neurológico. Y es que el cerebro es extremadamente sensible al calor. Un aumento, por ejemplo, de 1 o 2 grados de temperatura en todo el cuerpo pues puede afectar a coordinación, tiempo de reacción, capacidad de concentración, y a partir de 40 grados de temperatura en el cerebro, pues el riesgo de daño neurológico o el golpe de calor se va a disparar. En definitiva, luego hay que tener en cuenta que por la cabeza pasa mucha sangre, por el cerebro pasa mucha sangre. Por lo que si nosotros mantenemos la temperatura contenida de toda esa sangre que pasa por aquí, esa sangre luego se va a distribuir por todo el cuerpo. Así que al final lo que estamos utilizando es la cabeza como radiador. Nosotros enfriamos la cabeza y toda esa circulación que va haciendo es como el radiador de tu coche. Tú mantienes el radiador un poquito más frío y cuando va pasando ese anticongelante o ese agua, lo que tú le quieres echar al coche por el resto del motor, pues va a estar más frío de lo que estaría sin el radiador. Y porque luego además el hipotálamo es donde están
los receptores del cuerpo que reciben señales del calor. Al final, aquí tenemos el termostato del cuerpo. Si nosotros tenemos esto recalentado, pues empieza a enviar señales a todo el cuerpo para bajar el nivel de esfuerzo, para subir la cantidad de sudoración, bajar la cantidad de la sangre que le llega a los músculos, porque la vamos a necesitar para enfriar otras partes, con lo cual vamos a perder rendimiento. Así que, por tanto, ya ves que regular la temperatura es extremadamente importante. Venga, y ahora vamos a hablar de la gorra en sí. Ya ves que no es una gorra tradicional. La primera sensación que vas a tener es que es una cosa pues, dura, incómoda, dura como un leño. Que no es la típica gorra que te pones para ir a pasear. Y no. Pues sí, estás en lo cierto. Y es que para poder utilizar, lo que tenemos que hacer es humedecerla. Y así el material absorbente pues dejará de estar tieso y lo podremos poner en la cabeza. Importante. El material que tenemos aquí y que luego te voy a explicar no pierde eficiencia con el tiempo, no pierde eficiencia con el uso, no pierde eficiencia aunque lo laves. Así que podemos ir utilizándola normalmente, evidentemente cuando está empapada de sudor, pues podemos meterla a la lavadora sin ningún problema, sin ningún miedo a que el elemento o la tecnología de enfriamiento que tenemos aquí pues se vaya a dañar. En cuanto a su construcción, podemos encontrar las piezas de cada uno de los dos fabricantes, porque recuerdas que al principio te he dicho que tenemos por un lado a Ultracool y por el otro lado tenemos a Purpose. El tejido blando, es decir, todo lo que conforma aquí la gorra, todo esto que es blandito aquí al tacto, pues es lo que corresponde a Purpose, que es un tejido de tipo pues, nylon. Y luego toda la parte dura, como la visera, todo lo que hace todas estas líneas que se quede endurecida la parte interior, todo eso le corresponde a Ultracool. Y luego además destacar que aquí delante tenemos un bolsillo que podemos meter hielo, que luego te explicaré más adelante por qué podemos querer aquí hielo y no tiene nada que ver con que te vayas a tomar un cubata a mitad de la carrera. Así que lo que te digo, todo esto está duro hasta que nosotros lo mojamos. Y cuando se moja este tejido, pues absorbe el líquido y entonces ya vuelve a ser una gorra totalmente normal. ¿Que no te lo crees? Pues vente conmigo que lo vas a comprobar muy fácil. Así que no tenemos más que abrir un poquito de agua, dejar que la gorra absorba todo, ves que además cambia de color y enseguida ya se hace totalmente blandita, totalmente maleable y ya es el momento en el que nosotros pues lo podríamos utilizar perfectamente en la cabeza. Una vez mojada, pues simplemente la estrujamos por volver un poco, no chorree, ves que se permite estrujarla perfectamente, tanto la gorra como la visera. Y con esto pues ya teníamos la gorra lista para utilizar. Así que con la gorra preparada pues ya lo ves. Está perfectamente válida para utilizar. Y la podemos utilizar en la cabeza, siendo perfectamente cómoda y sin ningún problema de que se sienta, digamos, rígida, dura o sea incómoda. Si vas a entrenar, pues no hay problema porque la podemos mojar bien antes de salir y listo. Si vas a competir, importante de dejarla bien humedecida en la bolsa de transición. Si estamos hablando de un triatlón, si vas a correr una maratón, pues evidentemente sales con ella ya mojada. Pero si lo estás haciendo para triatlón, pues preferentemente en una bolsa de plástico aparte para que no se te moje todo lo demás. Para explicarte el principio de funcionamiento, te voy a leer literalmente lo que me han dicho desde Ultracool, porque seguro que yo no sabría explicártelo mejor. Y dice: la gorra combina nylon con un material súper absorbente. Este material retiene el agua que se va evaporando lentamente. Este proceso crea una transferencia de calor, es decir, energía, de la cabeza al aire circundante, enfriando el material y ayudando al cuerpo a evacuar más calor en menos tiempo. Y luego lo tenemos también explicado en una publicación de Instagram que dice así: ¿cómo funciona realmente enfriar tu cuerpo? Pues es bastante sencillo, todo se basa en la transferencia de energía a través de la piel. Cuando tu cuerpo empieza a sobrecalentarse por la actividad física, transfiere el exceso de calor que podría medirse en vatios térmicos hacia la piel mediante la circulación sanguínea. Este es el sistema de enfriamiento natural de tu cuerpo, llevar el calor desde los músculos y órganos internos que están trabajando hasta la superficie donde puede escapar. Una vez que el calor llega a la piel, se disipa en el aire que la rodea y la sudoración también ayuda a ese proceso, enfriando la piel y facilitando la pérdida de aún más vatios térmicos mientras sigue ese movimiento. Pero aquí está la clave: para que este sistema funcione de forma eficiente, la piel debe estar unos grados más fría que la temperatura central de tu cuerpo. Mientras la piel se mantenga más fresca, el calor va a tener por dónde salir. Si no lo está, el calor queda atrapado y tu cuerpo, pues todo el cuerpo en general, va a empezar a sobrecalentarse.
Por eso, entrenar en ambientes calurosos y húmedos resulta mucho más duro. La piel no se enfría lo suficientemente rápido y cuando esto pasa, el cuerpo desvía más sangre desde los músculos para centrarse en la refrigeración, lo que conlleva a reducir tu rendimiento. Y por este mismo motivo, es tan mala idea correr sin camiseta en verano, porque estamos calentando la piel, estamos secando el sudor y todo eso es lo que nos estaba ayudando anteriormente a enfriar el cuerpo. Bueno, toca hablar de precio. ¿Cuánto cuesta la gorra? Pues la gorra cuesta 125 euros. ¿Mucho? ¿Poco? Pues mira, vamos a tener en cuenta de dónde partimos. Una gorra técnica de marca, como por ejemplo esta de ASICS, esta es una gorra específica de trail, esta se va a unos 35-40 euros. Si nos vamos a gorras de tipo evento de Ironman, pues estas yo creo que las de Boco, de UTMB o de Ironman ya están rondando los 40-45 euros. Y luego hay marcas como por ejemplo Compressport que tienen gorras hasta de incluso 55 euros. Y sin que esté justificando en ningún momento el precio, que obviamente no es barato, dentro de que no es barato tampoco me parece una locura, no es un precio excesivo, sobre todo si luego lo comparamos con Omnius, que digamos que es la referencia más directa que podemos tener con esta gorra en cuanto a la zona de enfriamiento o al efecto que produce, que ahora un poquito más adelante te hablaré de esta comparativa entre ambos. ¿Y dónde podéis comprarla? Pues lo tenéis disponible en la página web de ultracool.tech. Tiene un plazo de pedido previo y están ahora mismo entregando en agosto. La verdad es que están saturados. Y si vais a estar en el Mundial de Ironman 70.3 de Marbella, allí van a tener un stand donde poder ver, tocar y comprar. Y como es natural, Omnius va a ser lo primero que os vendrá a la cabeza cuando estamos hablando de una tecnología de este tipo para ayudar a disipar el calor o a bajar la temperatura del cuerpo. Omnius lleva varios años disponible en el mercado, se lanzó alrededor de la pandemia más o menos y fue en los Juegos Olímpicos de París donde más notoriedad alcanzó, especialmente yo creo que en maratón con Sifa Hassan, con Kipchoge y otros muchos atletas. Pero en triatlón ya se había visto hace tiempo. A veces, que quede claro, yo personalmente no he probado Omnius, por lo que no te puedo decir si es mejor, si es peor, si la gorra es mejor o es peor. Lo que sí que te puedo decir es que al final el concepto de funcionamiento entre ambas tecnologías es similar, porque es transferencia de temperatura, pero la forma de alcanzarlo es diferente. Omnius utiliza pequeñas piezas de grafito, que es lo que se pone todo en la frente, a modo de disipador. Eso hace que sea, al final, con grafito, pues un material más caro y relativamente frágil. Si no se trata bien cada piececita, se puede romper y habría que comprar otras piececitas de recambio, que tiene un precio añadido. La teoría y la física, pues me hace pensar que el grafito y esas piezas de grafito con este tamaño, como capacidad de intercambio de calor, esas piezas de Omnius son más capaces que el tejido que tenemos aquí en la gorra de Ultracool. Pero a su vez esos cuadraditos se sitúan únicamente aquí, en la zona de la frente, mientras que la gorra de Purpose pues lleva toda su tecnología a lo largo de toda la cabeza. Y de hecho es una pregunta que les hice. Oye, ¿cuál es la diferencia entre vuestro producto y el de Omnius? Y me contestaron, o lo que me contestaron es que la diferencia con Omnius es que la gorra, pues es eso, es que tiene una superficie útil mucho mayor. Esto permite enfriar más superficie de piel, por lo que la evacuación de calor es más eficiente, según me indicaron. Además, también, detalle importante, el bolsillito que te he hablado antes del hielo, pues aquí podemos introducir hielo, no hielo tipo cubata gordo, sino ese hielo que nos dan en las carreras de triatlón, que se puede meter aquí, y eso va a ir, digamos, deshaciéndose a medida que va pasando un poquito el tiempo, y ese efecto de frío del hielo pues se va a ir distribuyendo por toda la gorra y va a ayudar a bajar la temperatura. Y finalmente, pues el aspecto que tiene esto comparado con la banda de Omnius, pues es una gorra normal que quizás estéticamente, no sé, parece una gorra del Caja Rural, pero bueno, que al final es una gorra y no es esa banda que llama más la atención. Y por supuesto, pues que el precio es más económico. Pero ahora vamos a lo importante. Después de toda esta palabrería, después de todo esto que he estado contando, ¿se nota cuáles son las sensaciones que produce? Vamos a ver. Lo primero que hay que tener claro es que no es un aire acondicionado portátil. La gorra no enfría como tal, es decir, no es ponerte la gorra y automáticamente tener frío en la cabeza. Sí, si yo me pongo ahora la gorra, va a estar fresca porque está humedecida con agua fría, pero no es algo que esté generando frío, no es un funcionamiento que de repente genere frío y nos baje la temperatura del cuerpo. ¿Dónde se aprecia el funcionamiento? Pues mira, cuando nosotros comenzamos la actividad física y comenzamos a generar calor,
el calor se genera en todo el cuerpo en general. Y digamos que con la gorra es una sensación extraña porque empiezas a notar que sube la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, yo lo noto especialmente aquí, en la zona del pecho, va subiendo esa sensación de calor, pero sin embargo, cuando llevas la gorra puesta, la temperatura de la cabeza se mantiene estable en la misma temperatura. Pero que en ningún momento vamos a notar frío o bajada de temperatura, a menos que no nos echemos sobre la gorra pues agua helada o que nos pongamos un montón de hielo aquí dentro y eso se vaya derritiendo. ¿Que si es útil? Pues la verdad es que sin duda. Yo he estado entrenando estas semanas con la gorra, he habido días con gorra y días sin gorra para notar esa diferencia de sensaciones. Y es lo que te digo, especialmente lo de mantener la cabeza más despejada, sin esa sensación que tenemos cuando entrenamos en verano de que se te empieza a nublar la cabeza en cierta manera, o que en una carrera pues realmente no termines tomando las decisiones correctas porque tienes la cabeza embotada. Aunque repito, y es algo que tiene que quedar muy claro, que la cabeza no se va a poner fría por ponerte la gorra inmediatamente, o sea, no es una sensación mágica. Lo que vas a notar es que sí se mantiene una temperatura estable y que además pues es una cosa que nosotros tenemos que ir, digamos, renovando la humedad que tenemos en la gorra. Así que si nosotros llegamos a un avituallamiento, pues lo que tenemos que hacer es echar agua sobre la gorra, sobre todo si está fresquita el agua, pues más lo vamos a notar, y a lo largo de la carrera es algo que tenemos que ir haciendo constantemente. ¿Podemos considerarlo como una ganancia marginal? Pues por supuesto, al final es una ganancia marginal, es un pequeño, pero luego el nivel de marginalidad pues dependerá de dónde entrenes, de para qué entrenes y dónde quieres competir. ¿Que entrenas para correr un 10K en marzo y estás entrenando en diciembre, enero, febrero? Pues la verdad es que no te va a aportar gran cosa. ¿Que estás entrenando en agosto en Sevilla y vas a correr en Cozumel o vas a correr en Kona? Pues yo creo que le vas a sacar mucho partido. En mi caso particular, yo este año voy a correr Maratón de Berlín. Posiblemente en la carrera no me va a aportar demasiado, ya que las temperaturas no suelen ser altas en Berlín a final de septiembre. Pero que entre llevar una gorra normal, para no quemarme el cartón, y llevar esta gorra, pues evidentemente, ¿cuál es la mejor opción? Pues llevar esta gorra porque no me resta y sí me puede sumar. Pero para entrenar para esa carrera de Berlín, pues la verdad es que lo estoy notando en cada tirada larga de fin de semana que me llevo la gorra porque me ayuda a mantener la temperatura estable. ¿Aumenta mi rendimiento? No me va a hacer correr más rápido, pero no me reduce el rendimiento, me permite mantener la temperatura del cuerpo más estable y la cabeza más despejada. Y nada más, espero haber podido resolverte todas las dudas que pudieras tener de esta gorra, que realmente me ha levantado bastante expectación. Y que si te queda alguna duda, pues ya sabes, ahí abajo tienen los comentarios. Si no te hacen falta los comentarios, pues no dejes de darle un me gusta al vídeo, sobre todo suscribirte al canal, que las próximas semanas que vienen cargaditas.